Lo que vamos a hacer ahora es leer esta parte del texto de Walter Montenegro que vendría a ser valor trabajo. Continuamos, ¿ok? Ya saben que voy a dejar colocado aquí en Google lo que vendría a ser información que más que nada para que sea de su agrado. Espero que se alcance a ver. Valor trabajo. Para comprender de qué manera la clase poseedora se beneficia a costa de la clase desposeída, que es la clase trabajadora, es necesario entrar al conocimiento de la relación absoluta que Marx establece entre el trabajo y el valor de los bienes que producen y consumen en una sociedad. Bien, eh, establece es necesario entrar en el conocimiento de la relación, absoluta relación, que Marx establece entre el trabajo y el valor de los bienes que se producen. Trabajo y valor de lo que se producen y consumen en una sociedad. Empieza por diferenciar dos clases de valores. El valor de uso, acá tenemos algo interesante. Valor de uso que es aquel que el individuo asigna una u otra índole que ese bien tiene para él. Valor de uso, que es aquel que el individuo asigna a un bien de acuerdo con la utilidad o interés de una u otra índole que ese bien tiene para él. Un sello de correos antiguo, usado, no tiene valor alguno para una persona cualquiera, pero es un tesoro para un coleccionista. Este valor cualitativo es subjetivo eh, y varía de persona a persona. Por consiguiente, no puede servir de patrón ni de medida por su falta de universalidad y permanencia. El segundo tipo de valor, el cuantitativo, es el valor de cambio, o sea, aquel en razón del cual un bien es cambiable por otros. Una manzana puede ser intercambiada por dos naranjas, luego una naranja tiene una mitad del valor de una manzana. También esta forma de valor es inestable y sujeta a fluctuaciones. ¿Y cuál es el valor mismo o esencia del valor que en mayor o menor medida está presente en todos los bienes? Responde Marx. En el capital, el trabajo de los bienes contienen el trabajo de los bienes contienen el trabajo que ha costado producirlos. El valor es un simple es una simple cristalización del trabajo humano. Este concepto fue ya anticipado por el economista David Ricardo y otros, y aún por el propio Adam Smith. El trabajo contenido o cristalizado en un bien se mide en razón del tiempo que se empleó en la tarea de producir eso bien. Se lo mide en unidades de tiempo socialmente necesarios. Las unidades pueden ser meses, semanas, días u horas. Y por tiempo socialmente necesario se entiende el tiempo promedio que emplea un obrero normalmente eficiente con las máquinas y también corrientes en su época para producir un bien. Entre el rendimiento de un obrero ineficiente
con malas máquinas y mala técnica que hace un par de zapatos en 24 horas de trabajo y otro eficiente en buenas máquinas y buena técnica que hace el mismo par de zapatos en 18 horas. Se toman las 18 horas como índico de tiempo socialmente necesario para calcular en tiempo análisis, para calcular el último análisis. El trabajo contenido en un bien no solamente debe tomarse en cuenta el trabajo directamente realizado en su producción, sino el que se empleó para extraer la materia prima y para hacer las máquinas con las cuales se fabrica este bien, etc. La determinación del trabajo que cuesta a un médico entender una receta, cosa de minutos, se tiene en cuenta el tiempo de aprendizaje, la experiencia de ese profesional. Pero trátese de trabajo directo o indirecto, lo cierto, según Marx, es que el trabajo, y solo el trabajo contiene en un bien, es que le da a este su valor. Si hacer una silla requiere 2 veces más tiempo que hacer una mesa, el valor de la silla es 2 veces mayor que el de la mesa. O sea, el valor es el tiempo. Acá estamos viendo cuánto cuesta hacerlo. A la clásica objeción de que hay bienes como las piedras preciosas que tienen mucho valor y cuya producción, sin embargo, no ha costado gran trabajo. A la clásica objeción de que hay bienes como las piedras preciosas que tienen mucho valor y cuya producción, sin embargo, no ha costado gran trabajo. Marx responde el Capital en los siguientes términos. Los brillantes aparecen rara vez en la superficie de la Tierra y por tanto su descubrimiento demanda mucho tiempo de trabajo. Consecuentemente hay mucho trabajo representado en un pequeño objeto. De acuerdo con Edgeway, el producto total de las minas de brillante de Brasil durante los 80 años que construyeron en 1823 no había igualado el precio de la producción media de café y azúcar en el mismo país. Durante un año y medio, aunque los brillantes costaban mucho más trabajo y por consiguiente representaban mayor valor, con minas más ricas la misma cantidad de trabajo quedaría distribuida en un número mayor de brillantes y el valor de estos caería. Si se pudiera con poco gasto de trabajo convertir carbón en brillantes, el valor de los diamantes caería por debajo de los ladrillos. Por consiguiente, el valor de una mercancía varía en razón directa de la cantidad e inversa de la productividad del trabajo incorporado en esa mercancía. Ese es el valor trabajo. Varía en lo que es más que nada el tiempo y también la demanda, porque si fuera tan fácil hacer las piedras brillantes con carbón,
valdría menos que el ladrillo, las piedras brillantes. De México. ¿Qué apellido es? Y bueno, más que nada eso. Eso vendría a ser el valor trabajo. Oficialmente en el medio del conflicto del Medio Oriente, el gobierno de Jeremy. Ah, miércoles, chabón, boludo. Bueno, continuamos. Cuanto mayor es la productividad de trabajo, menor es el tiempo de trabajo requerido para producir un artículo y menor el valor de este. Cuanto, cuanto mayor es la productividad, o sea, el trabajo, menor es el tiempo de trabajo. Eficaz, rápido, se hace en menos tiempo. Requerido para producir un artículo y menos el valor de este. Y viceversa, cuanto menor es la productividad del trabajo, mayor la cantidad de trabajo cristalizado en aquel artículo. ¿Cómo? Cuanto menor es la productividad del trabajo, mayor es la cantidad de trabajo cristalizado en aquel artículo y mayor el valor de este. Por eso el artículo hecho a mano vale más que el fabricado con máquinas. Ah, ok. Bueno, terminamos de leer el valor trabajo. Ahora se viene plusvalía. No sé qué onda. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 12 minutos y lo leímos todo. Increíble. Ahora vamos por la plusvalía. No sé qué onda. Voy a poner esto acá. La teoría del valor trabajo sostiene que el valor de una mercancía está denominado por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla en lugar de por su utilidad o escasez. Está determinada por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Ahí vamos, vale más hecho por las manos de un obrero que por una máquina. Vamos por las plusvalía. Plusvalía. Eh, no sé si se alcanza a ver ahí. Vamos a por ahí. Tal vez a ustedes les sirva, tal vez no, quién sabe, pero bueno.
Vamos con la plusvalía. Plusvalía y salarios. Perdón. Este punto en el que se establece la relación que existe entre el salario pagado por el empresario al obrero. Este punto en el que se establece la relación que existe entre el salario pagado por el empresario al obrero y el valor del trabajo realizado. Para aquel, es uno de los más complejos e importantes de la teoría. El trabajo que el obrero vende al empresario a cambio del salario es una mercancía, puesto que puede venderse como todas las demás. Esta mercancía tiene un valor que es el del trabajo contenido en ella. El valor trabajo contenido en la mercancía trabajo es el del tiempo socialmente necesario que se emplea para producir las cosas que consume el obrero, alimentos, ropas, etc., y que lo mantienen vivo y en condiciones de producir trabajo. Ese tiempo socialmente necesario es equivalente. Ese tiempo socialmente necesario es equivalente al salario de subsistencia, al salario mínimo del obrero, cuyas necesidades, sobre todo en tiempos de Marx, son también mínimas. Supongamos como ejemplo que lo que mantiene vivo al obrero tenga un valor de 5 horas diarias. Un valor de 5 horas diarias. Solo el valor de esas 5 horas y no más es lo que el empresario paga al obrero, tanto porque según Marx ese es el verdadero valor, el de haber trabajado las 5 horas, tanto porque según Marx ese es el verdadero valor, el valor trabajo de la mercancía que el obrero le vende, como porque en tiempos de Marx el trabajo, como todas las mercancías, está sometido sin defensa alguna a la ley de la oferta y la demanda. Y hay más oferta que demanda, o sea que el obrero tiene que vender su trabajo al precio que quieran pagarlo. Mercancía lo veo esto como lo que es la mano de obra del obrero. Y en esta parte última dice, o sea que el obrero tiene que vender su trabajo, su mano de obra, al precio que quieran pagarle. Pero el obrero al que solo le pagan el valor de aquellas 5 horas tiene que trabajar la jornada ordinaria entera de 8 horas o más en ese entonces. Y por ende produce el valor de 8 horas de trabajo para el empresario. Por consiguiente, el empresario se beneficia de las 3 horas de diferencia. Esa diferencia o trabajo no pagado es la plusvalía. Mirá, boludo. El empresario se beneficia con las 3 horas de diferencia, o sea que le paga 5 horas de las 8 horas que está trabajando, que es el valor de su trabajo, y las 3 horas que trabaja es beneficiario el empresario. El empresario se beneficia de esas 3 horas y esa diferencia o trabajo no pagado es la plusvalía. Eso vendría a ser la plusvalía, esas 3 horas no pagadas al obrero, pero beneficiadas para el
Ups, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero esa tercera no pagada vendría a ser la plusvalía. Plusvalía directa, que constituye las utilidades, el lucro, que constituye las utilidades, el lucro en que se funda la empresa capitalista. Aunque nunca ha llegado a explicarse claramente por qué el trabajo humano, según esta teoría, aunque nunca ha llegado a explicarse claramente por qué el trabajo humano, según esta teoría, siempre produce más de lo que consume. Nunca ha llegado a explicarse claramente por qué el trabajo humano, según esta teoría, siempre produce más de lo que consume. Algún tratadista dice que poniendo el ejemplo de las máquinas es más fácil comprender que es aquello del trabajo contenido en el trabajo si recordamos que se produce, si recordamos que se puede perfectamente hablar del valor cristalizado de la gasolina necesaria para producir un kilovatio de electricidad. La máquina que consume gasolina y produce electricidad es como el obrero que consume artículos de subsistencia y produce trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Tú puedes. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. La teoría de que los salarios solo son equivalentes a las necesidades mínimas. Bien, acá empezamos con los salarios. Ya pasamos a la plusvalía. Ahora pasamos a los salarios. Solo son equivalentes a las necesidades mínimas de mera subsistencia de los obreros. Fue ya enunciada por David Ricardo y Ferdinand Lassalle. Le dio el nombre de la ley de hierro de los salarios, con el que se conoce generalmente. Lo que hizo Marx fue suministrarle una base de análisis científico que no había tenido hasta entonces. Esto es interesante. Sobre las necesidades mínimas. Volviendo por vía ilustrativa a la plusvalía, cabe explicar que cuando se... ¿Sí?
¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? Ahora sí. Volvimos al ruedo. Volvimos al ruedo. Volviendo a por vía ilustrativa. Volviendo por vía ilustrativa a la plusvalía, cabe explicar que cuando se habla de la plusvalía de las propiedades inmuebles, no me acuerdo qué eran los inmuebles, boludo. No me acuerdo, boludo. Edificios. Los inmuebles, también llamados bienes raíces, son propiedades físicas unidas de forma inseparables al terreno, ya sea física o jurídicamente. Bah. Como en el caso de una finca que ha aumentado el valor merced a un nuevo camino que pasa a su vera, la plusvalía se origina con el trabajo. La plusvalía se origina en el trabajo empleado en el... La plusvalía se origina en el trabajo empleado en hacer ese camino que indirectamente, sin contribución de su parte, beneficia al propietario de la finca al aumentar el valor de este. Volviendo por vía ilustrativa de la plusvalía, cabe explicar que cuando se habla de la plusvalía de las propiedades inmuebles, como en el caso de una finca que ha aumentado el valor merced a un nuevo camino que pasa a su era, la plusvalía se origina en el trabajo empleado para hacer ese camino que indirectamente, sin contribución de su parte, beneficia al propietario de la finca al aumentar el valor de este. Okay, una hora agregada más a la finca aumentó el valor de este mismo, del mismo. En cuanto a los salarios y a la proporción en que se lo fija el nivel de las necesidades mínimas, del obrero, debe recordarse nuevamente que en la época de Marx no existía ni la legislación social que protege al trabajador ni la organización sindical con que éste se defiende en nuestros días. Aquella venta de la mercancía denominada trabajo era una venta hecha en un mercado libre en el que no privaba otra cosa que la más descarnada ley de la oferta y la demanda. Y en un momento en que grandes masas de población eran desplazadas del campo hacia las ciudades, la oferta era siempre mayor que la demanda. Inclusive los aumentos temporales de salario, al estimular la natalidad entre las familias de trabajadores, acababan, lo dijeron Malthus y Ricardo, por aumentar la población y en tanto la oferta de trabajo. De ahí que el obrero se ofreciera a cambio de una ración de hambre. Véase el capítulo del liberalismo. Es lógico que la plusvalía que percibe y acumula el empresario
aumenten en razón directa el número de obreros que emplea y por ende del tiempo de trabajo no pagado con que se beneficia dicho empresario. Esta es la raíz de la acumulación progresiva del capital. Bueno, eso vendría a ser lo que es la plusvalía y salarios. Lo dejamos hasta aquí, lo dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado a los que han sido presentes en este live. He leído lo que es la plusvalía y el salario, y también lo que es el valor trabajo. Saben que pueden buscar mi canal en YouTube como Economy 1996 y poder ver el video nuevamente. Pueden ver los otros. Ya hemos leído varios capítulos, varias páginas de lo que vendría a ser el marxismo del texto de Walter Montenegro. Así que nos vemos por YouTube como Economy 1926. Pueden seguirme en Kik. Así que nos vemos. Bye bye. Eso es.